realmente lo que nos reúne hoy es presentarles el libro de Felipe, que también es un libro que reúne una investigación fabulosa, que cuando llegó a la oficina de publicaciones de una vez le dimos el sí para publicarlo, porque realmente necesitamos que llegue a ojos y oídos de ustedes y de todo el público interesado en este tema. Así que, sin más, voy a presentar a Felipe y luego ya los dejo con él para que nos cuente sobre su libro. Felipe Castilla Corzo es gastrónomo de la Universidad de La Sabana y magíster en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Es docente de la Universidad de La Sabana desde el 2015. Sus investigaciones abordan temas sobre la alimentación a partir de los estudios culturales. Ha publicado artículos científicos sobre las prácticas alimentarias de diferentes comunidades colombianas, preguntándose siempre por la configuración de las identidades y los significados relacionados con la comida y los alimentos. Es autor, además de otro libro publicado por la editorial de la Universidad de La Sabana, que es Sancocho de Mico, Relatos alimentarios de exsecuestrados políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese libro fue editado, como les digo, por la universidad y ganó un concurso internacional, el Gourmand World Cookbook Awards, en el 2019, en la categoría Cookbook for Peace. Así que sin más preámbulos, los dejo con Felipe. Felipe, bienvenido y muchas gracias. Me perdonarán, pero pues voy a leer. Me tocó libreteado, porque quienes me conocen saben que arranco a hablar y no me callo. Entonces acá al menos me modero. De antemano y previo a iniciar mi alocución, quisiera dar las gracias por la existencia de esta obra, reflejo de mi trabajo y mis mayores pasiones. En este sentido, agradezco a la Universidad de La Sabana, a la facultad que me cobija, que es la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, y a mi principal red de apoyo, que pues está acá presente demostrando que es mi red de apoyo. Valoro poderosamente la presencia de todos por tomarse el tiempo en esta Bogotá loca, de un aguacero esta mañana, hizo solo un ratito y volvió a llover. Entonces, muchos corazones para todos por venir y tomarse el tiempo de estar acá conmigo. ¿Cómo emerge la idea? Pues esto va a ser anecdótico porque mis papás son santandereanos. Mi papá es de Ocaña, mi mamá es de San Gil. Y la forma en cómo yo aprendí a relacionarme con los alimentos es muy distinto a lo de mis amigos rolos. ¿Por qué? Porque mis amigos rolos llegaban a clase en el colegio y decían, no, yo desayuné huevo, sándwich, cereales. Y yo de cuando en vez salía con el cuento que había desayunado hígado encebollado o un pedazo de carne asada con arepa, y la gente me miraba raro. Decía como, oiga, ¿eso no es un almuerzo? Y yo, pues no. O sea, normal. O sea, yo de rolo, porque soy muy bogotano, lo notan por mi acento, desayunaba eso. Y era la influencia de mis papás. Y aún así yo me sentía muy bogotano. Y pues esa y otras anécdotas que no vale la pena contar ahorita me hicieron como sentir cierto escozor que me llevaría a hacerme más preguntas que van a decantar en este libro. Ya en los años de universidad y en esta etapa de mi vida trabajando, como dijo María José, llevo 9 años en la universidad, notaba cada vez más que mis círculos sociales se inclinaban por darle la oportunidad al enorme abanico de posibilidades gastronómicas que nos ofrece Bogotá. Uno acá consigue desde cocina y parrilla argentina, o si usted quiere un restaurante libanés o un hindú, lo que usted quiera lo consigue en Bogotá. Y pues lo que eso nos demuestra es que el mundo está en nuestras manos en la actualidad. Y hoy en día, gracias a la globalización y las movilizaciones culturales, tenemos la libertad de elegir lo que queremos comer. Pero en el fondo yo pensaba, ¿será que siempre ha sido así? ¿Será que esto es un fenómeno reciente y responde exclusivamente a la apertura económica del país que viene desde los años 90? ¿Será que en Bogotá solo se comía lo que nos cuentan los libros de recetas o de cocina regionales? Digan ustedes, ajiaco, puchero, piquete, empanadas, tamal con chocolate. ¿Será que toda la vida comieron eso las personas? Entonces estas preguntas, ligadas a mi profundo interés por la historia, en gran medida auspiciado por mis papás, mi tía Edith, que hoy no está acá presente, mi colegio, algunos profesores, por ahí vi a uno, y los programas de los domingos de Diana Uribe que me siguen encantando, me sentía en deuda con la ciudad que me vio nacer.
Y esa deuda acaecía a que considero que hay un vacío histórico en las narrativas de la ciudad, porque algo no me cuadraba cuando los discursos rescatistas de cocinas tradicionales buscaban perpetuar preparaciones que supuestamente son heredadas desde tiempos prehispánicos y que claramente distan de la naturaleza del ser humano, que son evolucionar, adaptarse y transformarse. Con este panorama me puse la misión de indagar en una fuente de información fidedigna, los periódicos y las revistas, que quizás no habían sido contemplados para el levantamiento de los datos en los cuales se basan los más recientes recetarios sobre cocina bogotana. En estos buscaría anuncios publicitarios, notas del editor o artículos de opinión que hicieran referencia exclusivamente a los productos alimenticios, restaurantes o recetas. Fue así que llegué al periódico El Tiempo, de divulgación nacional, ustedes lo conocen. La revista Cromos, que, bueno, ahorita está no tan in, pero en su momento era la revista a tener en cuenta, y una revista extinta que se llamó El Gráfico. Funcionó más o menos de 1910 a 1945. Y delimitó un decalustro, 50 años, de 1925 a 1975, por dos razones puntuales. La primera está relacionada con la emergencia de las industrias culturales. Yo entiendo esto a partir de la Escuela de Frankfurt, una escuela que piensa cómo la radio, la fotografía, los primeros momentos del cine permitieron que las personas empezaran a conectar con el mundo. O sea, hay muchos autores, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin. Y el segundo punto que me llevó a delimitar este periodo de tiempo está en que Colombia en los años 20 gozaba de un fenómeno denominado la danza de los millones. Para los que no saben, cuando Colombia pierde Panamá, los Estados Unidos nos dan una indemnización y pues Colombia gozaba de las mieles de esa plata y está buscando promover la inversión extranjera, estaban buscando atraer migrantes europeos pues, para, entre comillas, mejorar la raza. Esto es un tema bastante complejo por leer. Y hay tipos muy curiosos, que hasta uno fue ministro de Educación, Luis López de Mesa, un presidente, Laureano Gómez. Estuvo este otro loco, Jorge Bejarano, que decían que la raza que vivía acá, los indígenas, eran impuros, que eso, mejor dicho, nos iban a llevar al berriondo y que tocaba traer europeos para que nos mejoráramos y tuviéramos los ojos claritos y no sé qué más jodas. Entonces, nada, con esa delimitación histórica, di inicio al levantamiento de la información. Específicamente en la Biblioteca Nacional de Colombia. Ahí tengo que darle las gracias a los bibliotecólogos por la paciencia que le tienen a uno cuando uno no sabe utilizar esos microfilm y uno arranca a darle y cada vez que iba ellos como que otra vez, pues, ayúdenme. Entonces gracias a ellos y a un personaje que está acá sentado que se me olvidó al principio, Carlos Ruano, un estudiante que me ayudó a organizar esos cientos de archivos que encontré en la Biblioteca Nacional, que fueron los que le dieron el cuerpo a este libro. Entonces fueron cerca de 9 meses yendo una vez a la semana a la biblioteca y nada. Ustedes dirán, este huevón sí echa carreta. Y bueno, vamos a los hallazgos. Y los hallazgos empiezan con una cita de 1940 de la revista Cromos que dice así, es maravilloso, 1940. Santa Fe hace mucho tiempo que dejó de ser la abuela católica, severa y sentimental de los años coloniales. Ahora es la señorita coqueta, frívola y trivial, de rojo en los labios, fox y tenis. Una cita de hace 80 años. O sea, ya el pasado es el lastre que cargábamos a la espalda de Bogotá, una ciudad que lo que nos habían dejado los españoles, ahora estaba atreviéndose a buscar un fenómeno denominado la modernidad. Y esa cita es maravillosa porque nos rompe el célebre refrán de todo tiempo pasado fue mejor. Y nos permite hacernos la idea que la Bogotá de antaño ya estaba dejando atrás su pasado colonial y estaba atreviéndose a volverse una ciudad moderna. Con este último concepto doy entrada al primer acápite del segundo capítulo, que es donde reflexiono sobre la modernización culinaria y el mejoramiento de la raza. Ya les había votado poniendo apoyo. Estos dos elementos son estudiados a través de varios discursos. Los más relevantes son la higiene, la nutrición y el ornato público. El ornato público, para los que no han escuchado el concepto, tenía que ver con el ordenamiento que se le estaba dando a los espacios en la ciudad. A través de la higiene y la nutrición, las empresas de alimentos como Klim, Quaker y Maicena nunca la asocien con Colombia, eso es una empresa estadounidense que llegó a principios del siglo XX, empezarían a publicitar sus productos con imágenes de niños sonrientes y mensajes sugerentes como, entre comillas, niños sanos,
crecimiento normal. Y así le mostraban a sus hipotéticos clientes que su mercancía atribuía a sus familias ese salto hacia la modernidad y el desprendimiento del pasado puro e impuro e indígena, entre comillas. Los restaurantes también harían uso de ese tipo de mensajes. Por ejemplo, el almacén de Agustín Nieto, el papá de Agustín Nieto Caballero, que fue el fundador del Gimnasio Moderno y un man que es como un hito en la educación de Colombia a principios del siglo XX, ofrecía desayunos americanos que eran nutritivos y balanceados según los médicos, también entre comillas, 1923. Y acá pues se da uno cuenta cómo se utilizan discursos de entre comillas expertos para validar lo que se está diciendo. Acá pues se hace referencia a que es avalado por médicos. El lector que hace, pues nada, dice que eso está muy bien, así, pues, así no lo hubiera estado. Es un mecanismo de validación cultural en realidad. El segundo el punto que toco es el de las plazas de mercado. Hoy muy de moda entre nosotros, pero muy atacadas hace 100 años por sus problemas de inocuidad. Y fue estupendo estudiar estos espacios porque claramente ellos no publicitaban sus instalaciones en los medios estudiados, sino fueron más bien objeto de persecución por las malas prácticas de manufactura. BPM es el término técnico que se utiliza en el mundo gastronómico para hablar de que uno está haciendo las cosas bien conforme a la ley. Entonces, imagínense, el distrito lanzaba edictos de ordenamiento territorial buscando moverlas de un lado a otro, a las plazas de mercado. Y decía, bueno, cada barrio grande tiene que tener una plaza de mercado. Y pues por medio de esa construcción de plazas de mercado buscaban disminuir la basura en las calles. Recuerden, las están satanizando siempre. Y la conclusión a la que llegaban los, entre comillas, expertos y los políticos de turno es que el problema en sí no era la plaza de mercado, sino era la gente que iba, que era inculta, y la gente que no tenía educación. Entonces ya le empiezan a echar el mico a las personas. No, esto resulta muy interesante hacerle un análisis que se lo centro un ratito, y es porque las plazas de mercado históricamente han proyectado esa tensión entre las clases dominantes que buscan desprenderse lo impuro y lo desordenado y los demás, el pueblo. Esto es fantástico y lo que voy a decir no lo digo por ninguno de ustedes, sino porque tengo plena conciencia que hoy en día hay personas profundamente convencidas que las plazas de mercado son lugares inseguros e insalubres. Eso lo heredamos desde hace 80 años. Entonces, claro, cuando hago ese mapeo en los medios y me di cuenta que es una problemática que no hemos sido capaces de superar y que quizás la inmadurez de no aceptar las diferencias culturales de algunos ha hecho que la satanización de estos espacios siga vigente. En tercer punto, estudié los recetarios de la época, aquellos libros que de pronto algunos de ustedes han escuchado mencionar, puede que la mayoría no. El cultivador cundinamarqués, un libro de 1832 que hablaba de recetas. El manual de cocina y repostería de la imprenta de Nicolás Gómez en sus dos ediciones, una es de 1853, la otra es de 1874. El libro El estuche, este sí es famoso, lo menciono en mis clases, que es de John Truth, un mancito que se llamaba Jerónimo Argáez y se puso el seudónimo en inglés para ser como más llamativo. Ese es de 1878. Mis mejores recetas de la autoría de Sophie Fonnegra de Silva, ese es de 1949, ya siglo XX. Y La minuta del buen comer de Fenita de Holman de 1937. Todos editados e impresos acá en Bogotá. De todos estos que les acabo de mencionar, solo el último hacía referencia al apelativo, entre comillas, bogotano. De resto, ninguno. Entonces uno dice, ve, pero ¿cuántos se tuvieron que publicar para que alguien pensara sobre la cocina bogotana? Y pues para entender esto voy a citar a Arjuna Padurai, un célebre antropólogo hindú, y es que este tipo de textos responden a una posición social concreta, estoy convencido de ello. Y es curioso que haya habido tanta irreflexión sobre la cocina local. Lo único que hace ratificar ese desprendimiento es que históricamente desde una posición dominante ha habido desprendimiento sobre la cocina local. Miren qué comen ustedes en sus hogares y piensen. Después de ese panorama, ya en el segundo capítulo, me adentro del todo en los anuncios publicitarios. Y es aquí cuando da inicio a esta experiencia asombrosa para demostrar cómo la cocina bogotana, así como lo decía la revista Cromos, dejó de ser ya una señorita y empezó a enriquecerse abruptamente. Para iniciar, estudio la herencia europea en sus prácticas. Hay una famada frase que dice, se la escucha Jaime Garzón en un video en YouTube hace poco que lo vi, que dice, en Colombia los ricos se creen ingleses, los de clase media estadounidenses y los pobres mexicanos. Y por lo menos en aspectos culinarios, parece ser así.
A principios del siglo XX, por lo menos quienes publicitaban sus negocios en los medios impresos, evidenciaban una clara inclinación hacia la cocina europea, específicamente hacia la española y la francesa. La española puede explicarse desde una perspectiva historicista, ya que son quienes dejaron sus prácticas y significados culinarios directamente sobre nosotros, por aquello de la colonia, ¿no? Y la francesa, porque desde mediados del siglo XIX, esto es ya historia culinaria, bueno, finales del 18 en adelante aparecerían personajes como Brillant Savarin, Marie-Antoine Carême, Auguste Escoffier, y por medio de estos manes se posicionó internacionalmente la cocina francesa. Y se posicionó como un referente cultural y gastronómico. No, o sea, no debemos echar en saco roto que fueron estos franceses los que se inventaron el uniforme blanco, el gorro champiñón, y que pues, la blancura del uniforme era sinónimo de limpieza e inocuidad. Entonces, claro, los anuncios publicitarios empiezan a utilizar esas imágenes, esas ilustraciones de un chef para decir, oiga, es que lo nuestro es limpio. ¿Se acuerdan lo que les había dicho con los médicos? O sea, ponemos la foto de un chef para validar nuestra posición, que esta vaina es salubre. A posteriori, analizo cómo los migrantes también dejaron su huella. Y es que junto al siguiente subtítulo llamado El globo a la carta, nos muestran la enorme presencia de establecimientos culinarios. Es momento de romper sus límites, porque les cuento que en Bogotá desde principios del siglo XX ha habido restaurantes, húngaros, alemanes, rusos, chinos, argentinos, franceses, españoles, libaneses, pubs ingleses, bares escoceses, restaurantes tolimenses, restaurantes costeños y de forma muy tardía los mexicanos. O sea, bueno, el punto de los mexicanos me llama mucho la atención porque hoy en día hay una mexicanización de la cultura colombiana en todo lado en términos musicales, gastronómicos, taquerías en cada esquina, mariachis, everywhere. Y no. Entonces, bueno, de hecho hay un autor, un profe de los Andes, Alberto Flores Malagón, tiene un libro que llama Ustedes los ricos, nosotros los pobres. Se los recomiendo si quieren más o menos entender ese tema de la mexicanización. Entonces, esto es muy curioso porque ustedes me pueden reclamar por restaurantes como Las Margaritas, como La Puerta Falsa, ¿qué otro tengo? La Pastelería La Florida. Pero recuerden, yo me estoy basando exclusivamente en quienes publicitaban en los medios. Esta gente no le metía plata a eso, pero sí un restaurante que se llamaba Balalaika y era un restaurante ruso. Y sí le metía Giol de Pub, que era un pub inglés. Ellos sí le metían plata a la publicidad, la Florida no. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta oferta de restaurantes nos muestra que algunas de nuestras preparaciones cotidianas en nuestros hogares tienen sus orígenes en estos establecimientos y en sus propagandas. Y me encanta esta idea porque definitivamente se rompe el molde que nuestra cocina es solamente la mezcla de lo indígena, lo español, lo africano y lo árabe, sino demuestra que hay muchas cosas más en nuestro ADN culinario que jamás han sido identificadas ni tenidas en cuenta pues por la falta de estudios de este tipo. Ya después, con La Buena Mesa, que de hecho ese es un libro, otro clásico de estas señoras del siglo XX, y era como se llamaba ¿cómo se dice eso? Bueno, una sección de la revista Cromos durante la década de los 40, y aquí analizo cómo las personas con poder adquisitivo y que contaban con el capital social y simbólico de enunciación, pensado desde Pierre Bourdieu, transmitían más de aquel eurocentrismo culinario. Es más, leyendo entre páginas las propuestas de estas señoras, que además fueron quienes fundaron las primeras academias de cocina en sus casas y que estaban explícitamente dirigidas para señoritas, pude percatarme que no mostraban la cocina europea para desprenderse de la local, sino porque querían dar ese salto de madurez entre lo que ya existía fruto de la colonia en las primeras décadas de la República y lo que el mundo estaba por brindarnos. No sé si cogieron la reflexión. Y esto lo digo a título personal. No hay nada más enriquecedor para una cultura que los intercambios, la migración y las conexiones entre diferentes etnicidades. O sea, piensen en su círculo social. Cuando llega un costeño, usted dice el costeño, ¿no? Y el costeño le enriquece a uno y le enseña a uno cosas. Y llega uno pita, un santandereano y se enriquece la cultura. O sea, uno no puede ser endogámico en lo absoluto, pues, para mi punto de vista. Para terminar, abarco entre griles y parrandas, entre comillas, donde estudio los famosos griles, lugares para comer y parrandear. Las personas que quizás son mayores me van a entender estos dos términos, gogo y yeye. ¿Les suena algo? ¿Sí? Gogo y yeye. Bueno, los griles eran estos
bueno, para los jóvenes eran gastrobares. Entonces iba, se comía, se bebía y se parrandeaba. Esos eran los griles por allá hacia los 50, 60 y 70. Y dentro de estos griles se iban a gestar nuevas prácticas aún más bonitas, que es otro subtítulo, que es chicha, cerveza y licores. Por ahí en la portada hay un avisito que dice no más chicha y es súper famoso porque la gente sabe que Bavaria pagaba publicidad para satanizar la chicha, ¿sí? Pero en últimas uno mira en su cotidianidad y quién de ustedes arma plan para irse a tomar chicha. ¿No? Vamos por unas chelas, va uno por unas cervezas y pues en últimas se volvió parte de nuestra identidad y quizás por la necedad y la terquedad no hemos aceptado que la práctica de ir a echar pola con los amigos pues también es bogotana y no necesariamente engancharnos al pasado y decir que solo la chicha era nuestra, ¿sí me hago entender? Y por eso pongo en duda y en debate la cuestión de la formación de la identidad. Y es maravilloso porque lo único que estuvo en todas las ediciones que busqué eran anuncios de marcas de cerveza y marcas de licores. Todo el tiempo, eso era fantástico. Y de hecho, uno hoy en día piensa que las cervecerías están de moda y usted dice, oye, cerveza artesanal, no sé qué. Pues bueno, les cuento que hace 100 años había más variedad de cerveza, había una oferta gigantesca. Que luego Bavaria hizo las suyas y bueno, pasaron cosas. Nah. Y el otro tema de los licores, con los destilados, las bebidas espirituosas, con alma. Esto es muy divertido porque ustedes hoy en día, no sé si sepan, solamente hay 2 importadores grandes que son los dueños de los licores del mundo, que son Diageo y Pernod Ricard. Pero antes quien los importaba era Agustín Nieto, el almacén ejemplo de Felipe Castilla, el almacén de Luis Camacho. Y cada uno traía sus marquitas de whisky, la gente iba y se afinaba con la marquita de whisky que le gustaba. Ya luego, pues, el tema de la globalización y absorción de los mercados, aparecían estas 2 empresas que compraron las chiquitas y se apoderaron del negocio. Pero pues bueno, antes se notaba mucho más la diferencia. Y un último acápite llamado Un café o un chocolate, donde evidencio las brutales disputas que ha habido en el mercado por captar la mayor cantidad de clientes de bebidas calientes. La creación de la Federación Nacional de Cafeteros, no sé si sabían eso, mediados del siglo XX, eso no un día salió Juan Valdés ahí de la nada. Y en realidad esto respondió a los derroteros por combatir a la multinacional que quiso apoderarse del mercado del café, que se llama Nestlé. ¿Sí? Y de hecho, como para la época no existían las nociones de café premium, café de origen, con denominación de altura, nada de eso. Entonces la gente combatía a la punta de precio. Y entonces las secciones en el tiempo salía el precio semanal del café en cuánto se está cotizando, en cuánto se cotiza en Nueva York, cuánto se cotiza no sé dónde. Y era lo que le daba más o menos la indicativa a estas empresas para en cuánto se lo podía vender a la gente. En cuanto al chocolate, hay una cosa fantástica porque Corona, la marca de chocolate, quizás no sé si sea favorita o no, estos manes tenían en la década de los 40 también unas imágenes que se llamaban escenas de la vida bogotana. Entonces ponían la loca Margarita. Los que saben de historia de Bogotá más o menos sabrán de la loca Margarita. El tinterillo. No sé, el que limpia los zapatos, el lustrabotas. Y lo que hacía era escribir escenas de la vida bogotana y las auspiciaba por medio del chocolate Corona. O sea, ahí uno hace una lectura y dice, ve, esta gente de alguna forma sí se metía la mano al bolsillo y hacía una reflexión sobre lo que era la cultura local. Pero era lo único. De resto nadie, lo que les digo, eran migrantes. Ahí uno identifica el legado que dejaron las comunidades hebreas y judías cuando llegan en periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial. En términos gastronómicos, usted no se imagina todo lo que el judaísmo dejó acá. Pero pues nada, seguimos con el sesgo de pensar que somos la mezcla de solo indígenas, españoles, árabes y africanos. ¿Qué hora es? No, sí. No me alargué un poquito. y la verdad me quedo corto de palabras para contarles todo lo fantástico que hay en este libro. Y es realmente encontrar una nueva cara de la cocina de la ciudad. Recuerden, por favor, no estaba centrado en repetir lo mismo que nos han venido diciendo sobre el ajiaco, el puchero, el tamal con chocolate, sino mostrar aquello que aparecía exclusivamente en los medios. Es por ello que decidí darle el título Entre la nostalgia y la identidad. Por ahí hay un amigo que me recomendó cambiarle una palabra. ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Paranoia?
Entre la melancolía y la identidad, y llegamos a nostalgia. Porque los nostálgicos por las tradiciones encontrarán acá nuevos visos para la producción de la identidad culinaria bogotana. Porque el propósito de contar una nueva perspectiva histórica de la cocina bogotana está muy presente. Porque de forma inequívoca me atrevo a afirmar que somos mucho más gastronómicamente que una mezcla de indígena, español, africano y árabe. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias. Toda una clase magistral entre la nostalgia y la identidad. No, personalmente me llevo muchos aprendizajes, espero que ustedes también. Creo que este es un libro que reúne pues todas las palabras que Felipe nos acaba de transmitir, amplificadas con unas historias súper interesantes que de verdad les invitamos a que se las lean. Entonces aprovechen que Felipe está aquí hoy para que les firme sus libros. Bueno, pues entonces muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Como les decía al principio, Felipe tiene 2 libros ya con nosotros, así que hoy si llevan los 2 van a tener un precio especial de combo. Muchas gracias.